Buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia de prensa que ofrecen los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Damos la bienvenida al almirante secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles. General secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. General comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Asimismo, agradecemos la presencia a las y los representantes de los medios de comunicación. Saludamos con mucho gusto a las personas que siguen esta transmisión a través de plataformas digitales. Enseguida, escuchemos el mensaje que dirige el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenos días. Agradecemos a los medios de comunicación por su presencia en esta conferencia, así como a los titulares del Gabinete de Seguridad, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos los avances en materia de seguridad en el estado de Michoacán, mismos que serán detallados por el propio general secretario y por el almirante secretario más adelante, así como otras acciones que se llevaron a cabo en Michoacán y otras operaciones que se llevaron a cabo en el estado de Sinaloa, que serán detalladas por el almirante secretario también. En Michoacán se incrementó el estado de fuerza en la entidad con 2.514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes trabajan de manera conjunta y coordinada con las autoridades locales. Se han desplegado equipos especializados en investigación e inteligencia que cuentan con recursos tecnológicos para dar seguimiento a objetivos prioritarios y combatir el delito de extorsión, así como otros delitos de alto impacto. Se han realizado acciones para fortalecer a la Policía y Fiscalía Estatal con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas bajo la coordinación y supervisión del Gobierno de México. A su vez, se fortalecerán las áreas de inteligencia e investigación de la Guardia Civil con el despliegue de recursos tecnológicos, unidades especializadas, adiestramiento y capacitación, así como de la ampliación a la licencia oficial colectiva. Con estas acciones, las autoridades locales contarán con mayores herramientas para la detención de generadores de violencia e inhibir la producción y el trasiego de drogas y armas de fuego. Es importante destacar que desde el inicio de la presente administración se ha trabajado de manera coordinada en Michoacán, con un nuevo reforzamiento a partir del Plan Michoacán presentado por la Presidenta de México. Han sido detenidas 932 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado, del 1 de octubre del 2024 al 15 de noviembre del 2025, cerca de 23 toneladas de droga y 924 armas de fuego. Se han desmantelado 17 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que inició el pasado 6 de julio, se implementó un protocolo de atención para homologar la actuación de todas las autoridades. Se instaló una subsede de la Unidad Antiextorsión, como fue anunciado aquí, para facilitar la denuncia ciudadana y generar carpetas de investigación que deriven en detenciones. Se capacitó a operadores del número único de denuncia ciudadana 089 en manejo de crisis y negociación con el fin de desactivar extorsiones, lo que ha permitido la detención de 478 personas por este delito a nivel nacional, de las cuales 180 personas son del estado de Michoacán. En esta línea de atención contamos con operadores específicamente asignados a Michoacán. Destacan algunos resultados como la detención de Pedro N., identificado como distribuidor de droga, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. Se le aseguraron armas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y equipos de radiocomunicación. También se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Heriberto N., acusado por delito de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México. Mediante acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad, se localizaron e inhabilitaron 2 campamentos empleados por una célula delictiva. Se aseguró un arma corta, réplicas de arma de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y 5 kilos de metanfetamina. En Lázaro Cárdenas, en una operación marítima en las costas de Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró 87 bultos con 2.5 toneladas de cocaína. En Uruapan, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Policía Estatal y Municipal, detuvieron a una persona relacionada con un grupo delictivo que transportaba en un tractocamión más de 5 toneladas de sustancias químicas y 19.600 litros de precursores químicos. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 al 26 de noviembre, en operativos realizados
por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades del Estado, han sido detenidas 134 personas. Se han asegurado armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos, artefactos explosivos, material explosivo, 425 kilos de metanfetamina, así como drogas sintéticas. Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el Estado. Por otra parte, derivado del seguimiento a las investigaciones por el lamentable homicidio de Carlos Manso, fue detenido Jorge Armando N., como lo informamos aquí, alias el licenciado, que ya fue vinculado a proceso y está ahorita en el altiplano, identificado como uno de los autores del crimen, quien coordinaba la célula agresora desde una aplicación de mensajería cifrada. También se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra algunos policías municipales. Se detuvo a Jaciel Antonio N., reclutador de personas en centros de rehabilitación para las adicciones para incorporarlas a las estructuras criminales, quien habría reclutado a 2 personas que formaban parte de la célula responsable de la agresión a Carlos Manso. Por instrucciones de la presidenta, continuaremos visitando municipios, sectores productivos y autoridades locales de Michoacán para supervisar avances, fortalecer la coordinación y escuchar directamente a la ciudadanía. Reiteramos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional. Muchas gracias. Cedo la palabra al general secretario Ricardo Trevilla Trejo. Buenos días. Por lo que se refiere, ¿me ayudan con la presentación, por favor? Adelante. Por lo que se refiere a los efectivos desplegados en el estado de Michoacán, en el marco del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó los planes Paricutín, Contención, Uruapan, Cítricos y Tichi. De tal manera que el 8 de noviembre arribaron 1,980 elementos que se sumaron a los 4,386 que ya se encontraban en esa entidad, y adicionalmente los mandos territoriales también desplegaron 4,140 efectivos para hacer un gran total de 10,506 elementos. A partir del 11 de noviembre, en la fase de despliegue, esos 10,506 efectivos establecieron 376 servicios desplegados, dando prioridad a los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán. También se apoyó con diversos ingenios tecnológicos como helicópteros, drones, sistemas antidrón, células contraexplosivos, vehículos desminadores y torres de inspección. La que sigue, por favor. Las acciones que se hicieron para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en materia de inteligencia, se integró un centro coordinador de inteligencia en las instalaciones de la 21 Zona Militar con sede en Morelia, con la participación del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y también con personal de la Guardia Nacional. Eso ha permitido la generación de 19 órdenes técnicas de investigación. También se integraron 2 células tácticas de inteligencia en Morelia y en Apatzingán para generar insumos que permitieran la detención de objetivos generadores de violencia. Se llevaron a cabo 22 operaciones aéreas en misiones de reconocimiento, apoyo aéreo cercano y transporte de tropas. Se reforzó la seguridad de las vías de comunicación con la instalación de 17 torres de inspección contra el robo de vehículos. Mediante una coordinación efectiva con las fiscalías, si se fijan ustedes, acabo de hablar del tema de la inteligencia. A grandes rasgos, ¿qué es lo que estamos haciendo? La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que comprende los 4 ejes, en Michoacán estamos implementando 3 de ellos: el de atención a las causas, la inteligencia, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación interinstitucional. Todo lo que estamos haciendo es por coordinación
con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el Centro Nacional de Inteligencia, con Marina y a nivel local también, por supuesto, con las autoridades estatales y municipales. De esta manera, hablando de la coordinación activa con las fiscalías, se ejecutaron 54 diligencias, 25 órdenes técnicas de investigación y 29 órdenes de aprehensión. Se integraron 126 bases de operaciones interinstitucionales con personal de todas estas dependencias que les acabo de mencionar. También se han llevado a cabo muchas reuniones con representantes, con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pero también con empresarios. De hecho, el 13 de noviembre es cuando asistimos los titulares del Gabinete de Seguridad a tener una primera reunión con los funcionarios del gobierno del Estado y también con el sector empresarial. Tengo entendido que es muy probable que la próxima semana regresemos para ver los avances de todos los acuerdos que se establecieron en aquella reunión. También los mandos territoriales han realizado 8 reuniones con el sector empresarial, principalmente en Morelia, Uruapan y Apatzingán, para tratar el tema de la extorsión. Se han llevado 17 reuniones de coordinación con los presidentes municipales, de los cuales 5 fueron precisamente con la presidenta municipal de Uruapan. Se llevaron a cabo 3 reuniones con el sector limonero en Apatzingán y Mujica y 4 con el sector aguacatero en Uruapan. La que sigue, por favor. ¿Cómo estamos también apoyando a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán? Se llevaron a cabo 4 reuniones con ellas para establecer qué líneas de acción podríamos implementar para reforzar su actuar. Se les ofreció apoyo en el reclutamiento, capacitación y exámenes de confianza. También en esa reunión que tuvimos el día 13 de noviembre, nos manifestaron el director de Seguridad Pública de Uruapan y la misma presidenta municipal, nos dijo que no tenían un cuartel. Entonces trasladamos ingenieros militares, les van a construir un cuartel de las mismas características que de los cuarteles que están construyendo para el personal de la Guardia Nacional. Se les administraron 4,000 cartuchos a la Policía Municipal de Uruapan y se tiene contemplado proporcionar en comodato 1,069 fusiles G3 de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Policía Estatal y 70 para la Policía Municipal de Uruapan. Todo esto es en cumplimiento a los acuerdos. Por lo que se refiere a actividades operativas del Ejército, se estableció un puesto de mando alterno en Uruapan bajo la responsabilidad del comandante de la 21 Zona Militar para que se hiciera cargo de la coordinación y conducción de las operaciones específicas y prioritarias. También existe un enlace permanente con los presidentes municipales y se ha llevado a cabo actividades de labor social realizadas en municipios de Quiroga, Quiringuicharo, Ecundureo, Apatzingán y Aguililla. Se han beneficiado con estas actividades a 950 personas. Para atender el delito de extorsión se han realizado 209 recorridos y visitas al sector limonero y aguacatero. Con el vehículos desminadores se ha logrado el despeje de artefactos explosivos improvisados en 272 kilómetros de caminos de tercer orden. Se han realizado 404 operaciones espejo con los mandos territoriales de los estados aledaños o limítrofes con Michoacán, así como el despliegue de 134 bases de operaciones. Por lo que se refiere a la Guardia Nacional, pues se han establecido 55 puestos de inspección ciudadana con 1,650 elementos, 1,750 actividades de proximidad social,
51 puestos de atención ciudadana y se han entregado 1,500 volantes de denuncia ciudadana entregados, que por cierto ha habido una gran aceptación por parte de la ciudadanía. Ya llevamos más de 70 denuncias ciudadanas con los volantes, o también llamando a los teléfonos que tienen los vehículos, los números telefónicos que tienen los vehículos militares que están desplegados, y han estado llamando. Invitamos a la población para que lo siga haciendo. Adelante, por favor. Y por último, por lo que se refiere al tema de los resultados de la defensa en la aplicación de estos planes en casi 20 días, de hecho son del 10 al 28 de noviembre, es la estadística que traemos, se han detenido a 135 personas, se han asegurado 57 armas de fuego, 6,919 cartuchos de diferentes calibres, 363 cargadores, y se han decomisado 444 kilogramos de droga, 7,300 kilogramos y 28,800 litros de sustancias químicas destinadas para la producción de drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas. Se incautaron 110 vehículos, 89 artefactos explosivos improvisados. Se localizó un área de concentración de productos químicos, se destruyeron 8 campamentos que ocupaba la delincuencia organizada y se inhabilitaron 14 tomas clandestinas. La que sigue, por favor. Y esta gráfica muestra la situación de los homicidios dolosos del Estado de Michoacán de septiembre a noviembre. Si ustedes pueden ver en la gráfica superior, ahí se observa que en septiembre hubo 111 homicidios dolosos, y en el mes de noviembre van 58. Este es el último día, más lo que suma el día de ayer y hoy. En el municipio de Zamora, en septiembre 21 homicidios dolosos, noviembre 15. En Morelia 14 en septiembre, en noviembre 3. Apatzingán 11 en septiembre, noviembre 5, y en Uruapan 20 en septiembre y 7 en noviembre. Hicimos un video, por favor, lo ponen, por favor. Adelante. Para garantizar el bienestar de cada familia, el Gobierno de México sigue priorizando la seguridad que merecen todos los mexicanos. En este contexto, Michoacán es de gran importancia dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Por ello, en el marco del Plan Michoacán para la Paz y Justicia, que contempla 12 ejes con más de 100 tareas, se estableció el Plan Paricutín, con operaciones permanentes en todo el estado y planes específicos en los municipios de Uruapan, Morelia, Zamora y Apatzingán. El objetivo es reducir homicidios dolosos, extorsión, trasiego de drogas y narcomenudeo, así como detener a generadores de violencia. Además, el Plan Paricutín incluye acciones contra la extorsión en los sectores aguacateros y limoneros de la entidad. Para lo anterior, este plan se basa en una coordinación interinstitucional con todas las dependencias de los 3 órdenes de gobierno, en el que se integra un despliegue regionalizado con más de 10,500 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes llevan a cabo acciones aéreas y terrestres, que incluyen el establecimiento de puestos militares de seguridad, reconocimientos, destrucción de plantíos de enervantes y laboratorios clandestinos de metanfetaminas. El plan también incluye el acompañamiento de la Guardia Nacional a servidores públicos, federales y estatales, que están llevando a cabo el programa Visita Casa por Casa que realiza el Gobierno de México, mediante entrevistas en todos los hogares para conocer las necesidades de las familias michoacanas. Además, se emplean diversos ingenios tecnológicos para generar inteligencia y brindar seguridad, como son aeronaves de reconocimiento, sistemas aéreos no tripulados, drones y antidrones,
vehículos tácticos, sistemas de detección avanzada y células de desactivación de artefactos explosivos improvisados. Este esfuerzo ha logrado la detención de más de 130 generadores de violencia, la incautación de casi media tonelada de droga y casi 30,000 litros de sustancias químicas y el aseguramiento de más de 50 armas de diversos calibres. Gracias a estas acciones, en los municipios de Uruapan, Morelia, Zamora y Apatzingán, se refleja una disminución significativa de los homicidios dolosos en el último trimestre del 2025, donde destaca el mes de noviembre. La construcción de la paz con justicia y el bienestar de cada mexicano es una tarea compartida y juntos, con el esfuerzo de todos, avanzamos hacia un país más próspero. Estos resultados son el reflejo del compromiso firme y permanente del Gobierno de México con la integridad, tranquilidad y desarrollo de Michoacán. Gracias. Gobierno de México. Muy buenos días a todos y a todas. En seguimiento a lo expuesto por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro García Harfuch, la Secretaría de Marina ha integrado una fuerza de tarea especial para la seguridad y justicia en Michoacán. Esta fuerza está integrada por 1,781 elementos que operan directamente en 3 municipios de Michoacán, lo que es Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Pero además de ello, operamos desde los estados vecinos, el Estado de México, Guerrero y Colima principalmente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con equipos, con vehículos, con equipos aéreos no tripulados, helicópteros, drones tácticos y con elementos caninos. Además, nos apoyamos con buques porque la estrategia de la Secretaría de Marina incluye la vigilancia de todos los espacios marítimos enfrente principalmente de Michoacán. En las zonas costeras y serranas del Estado mantenemos operaciones constantes que incluyen patrullajes, reconocimientos, filtros, apoyados principalmente con drones, protección a instalaciones estratégicas, sobre todo las zonas mineras, acciones y sobre todo acciones de interdicción marítima. Estas tareas han permitido el aseguramiento de 2,500 kilogramos de cocaína en la mar, con lo que sumamos más de 51 toneladas de cocaína aseguradas en este sexenio. La siguiente, por favor. De forma paralela al despliegue territorial, continuamos generando resultados en los estados vecinos y los estados que tienen influencia en Michoacán. De ahí que llevó al aseguramiento de 2 personas generadoras de violencia, Adaleno N. y Miguel N., y fue neutralizado Pedro N., quien le apodan el Pichón. Son integrantes de una facción del Chapo Isidro, que se dedican principalmente a la producción de drogas sintéticas, y esto se logró mediante labores de inteligencia naval y apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que además nos permitió asegurarles inmuebles y laboratorios, donde encontramos armas, drogas terminadas, precursores químicos y mucha infraestructura para elaborar drogas y psicotrópicos. Este golpe debilitó la estructura del cártel de Sinaloa y le cortó el vínculo logístico que abastecían redes criminales en varias entidades del país. Otro resultado relevante que tiene que ver también con este combate al crimen y que afecta a Michoacán es la detención internacional de Alejandro N., el cual desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México fue ubicado y detenido en Europa. Tras confirmar su salida del país, fue detenido y posteriormente nos permitió cumplimentar una orden de cateo que nos llevó a hacer diferentes acciones en Guadalajara, donde se localizaron inmuebles con sustancias químicas, equipo especializado de laboratorio y conforme a los análisis químicos servían también para entabletar pastillas de fentanilo, precursores y otras sustancias psicoactivas. Estas acciones también nos ayudan a reforzar los enlaces internacionales para combatir a la delincuencia y sobre todo la producción de drogas sintéticas. Asimismo, se aseguraron con el apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana diferentes operaciones en Michoacán, con lo que hemos asegurado metanfetaminas, cartuchos, vehículos y diversas personas detenidas en actividades delictivas. Todo ello apoyado siempre con
medios de inteligencia y la coordinación estrecha con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades locales. Las operaciones que realizamos desde la Secretaría de Marina forman parte de un mismo esfuerzo, es decir, trabajamos siempre de manera coordinada, de manera conjunta, bajo la premisa de que la presencia permanente de las fuerzas federales en Michoacán, acompañada de los sectores productivos y de una planeación efectiva con autoridades estatales y municipales, van a fortalecer las capacidades tanto de las autoridades locales como de las fuerzas federales y que paulatinamente iremos disminuyendo los índices de violencia en el estado de Michoacán. A las familias michoacanas les reiteramos que desde la Secretaría de Marina no están solos. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada con los 3 órdenes de gobierno y sobre todo con el Gabinete de Seguridad Nacional para seguirle dando tranquilidad a los michoacanos. Sea tanto, muchas gracias. Enseguida damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primera pregunta por parte de Rubén Mozo, de Milenio. Buenos días a todos. Tengo un par de preguntas. Primero para el secretario Omar García Harfuch. Respecto al tema de Carlos Manso, del homicidio del alcalde, si nos puede precisar qué tan importante es esta organización criminal de los Cerres que se presume está detrás de este homicidio y cuánta influencia tiene en el estado de Michoacán este grupo criminal. Esa sería la primera pregunta. La segunda, de acuerdo a la investigación que realizó la dependencia a su cargo, porque la orden de aprehensión que fue girada contra el dueño de Miss Universo, es obvio que la investigación la hizo la Secretaría Federal. Las intervenciones de comunicaciones, todos los informes son de la Secretaría Federal. Quiero preguntarle si en esta red delictiva, o en esta presunta red delictiva donde se involucra al dueño de Miss Universo, hay parte del dinero del narcotráfico, porque se habla de tráfico de armas, de huachicol, se le habla de delincuencia organizada, se habla de una organización criminal, la Unión Tepito, se habla del cártel de Sinaloa, se habla del cártel Jalisco. Si hay dinero del narcotráfico que pudo haber llegado a este señor para alimentar este certamen de Miss Universo. Esas serían las 2 preguntas para usted. Pues sobre su segunda pregunta, no tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal, con las investigaciones correspondientes. La investigación a la que usted se refiere derivó en 13 órdenes de aprehensión, como ya se informó en su momento. Una de ellas es de esta persona, que se hicieron en plena coordinación con la Fiscalía General de la República. Fue una investigación conjunta entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, todos aportamos información para esta investigación. Sobre su primera pregunta de esta célula delictiva que corresponde al cártel que opera en Jalisco, estos sujetos tienen influencia en municipios de Michoacán, los tenemos vinculados y relacionados, como lo informamos aquí, de manera directa con el homicidio del presidente municipal y con otros delitos, que continúa la investigación. Muchas gracias. Gracias. Y también tendría una pregunta para el secretario de Marina. Sí. Nada más. ¿Qué tan importantes son estos golpes que acaba de dar la Marina sobre estas detenciones de la célula del Chapo Isidro, del cártel de Sinaloa? Y si nos puede precisar, la persona que fue detenida en el aeropuerto, ¿a qué organización criminal pertenece o qué nexos tiene a nivel internacional con otras organizaciones criminales? Porque hemos visto que se han dado también detenciones en Europa de diversos integrantes de organizaciones delictivas mexicanas. Gracias. Sí. Pedro N. es un segundo nivel de la organización del Chapo Isidro. Es muy importante y creemos que eso va a ayudar a disminuir sobre todo el tema de producción de drogas sintéticas, que es muy fuerte en esas regiones. Y respecto al nivel internacional, estamos identificando todavía cuál sería la relación que tiene con el cártel Jalisco Nueva Generación. Está todavía haciéndose la investigación y lo tiene la Fiscalía General de la República. Pero sí es importante la detención de él porque nos llevó precisamente a desmantelar laboratorios con bastantes capacidades. ¿Nada más puede precisar dónde se desmantelaron estos laboratorios? En Jalisco. Continuamos con la pregunta de David Vicenteño, Grupo Imagen.
Gracias, David Vicenteño del Grupo Imagen. Secretario, en relación a estos dos elementos que informaron en la semana, elementos de la Secretaría de Seguridad que están desaparecidos, no localizados en Jalisco, se hablaba ayer ya de que hubo algunos cateos. ¿Qué resultados hubo? ¿Qué saben de estos dos elementos? ¿Y cuántos casos llevan? ¿Ellos estaban trabajando como agentes infiltrados o claramente se sabía que estaban participando en investigaciones? ¿Cuántos casos llevan ya de elementos desaparecidos en lo que va de su gestión? Gracias. En lo que va de nuestra administración van 2, que son nuestros 2 compañeros que estamos buscando. Tenemos todo el apoyo de las instituciones aquí presentes. Nos está ayudando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina en la búsqueda y también en la investigación para detener a los responsables, que eso garantizamos que así va a ser. Son las dos personas que tenemos desaparecidas hasta el momento, que no hemos dejado de buscarlas, por eso son las diligencias a las que usted se refiere. Hemos encontrado algunos indicios que nos van a permitir avanzar en la investigación y sobre todo en la detención de los responsables. Continuamos con la pregunta de Gerardo Cedillo, Enfoque NRM, Núcleo Radio 1000. Sí, yo quisiera preguntarle al secretario García Harfuch y si algún otro de los secretarios quisiera también responder la misma pregunta. ¿De qué manera consideran que va a contribuir el relevo en la Fiscalía General de la República a partir, pues de la salida de Gers Manero y la pues ya muy probable llegada de Ernestina Godoy? ¿Qué esperarían que mejorara, sobre todo en la coordinación precisamente con esa dependencia, que entiendo pues tenía algunas complicaciones? Gracias. Primero, con el doctor Alejandro Gers Manero siempre tuvimos una muy buena coordinación, como lo mencionamos aquí en varias ocasiones. Ahora, con la llegada de la encargada de despacho, la licenciada Ernestina Godoy, pues también el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, la coordinación, pues lo que buscamos es eso, fortalecer la coordinación. Teníamos una muy buena coordinación, ahora con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer, pues esperamos todavía una mejor coordinación. Estamos convencidos que así va a ser. Última pregunta a cargo de Iván Saldaña de La Jornada. ¿Qué tal, secretario? Secretarios, buenos días. Preguntarle primero si el Estado tiene la suficiente capacidad para enfrentar al crimen frente a temas. Ahorita estamos viendo estrategias como en Michoacán, está la estrategia Sinaloa, está el tema Huachicol. ¿Qué tanto margen tiene todavía el Estado si no llega a rebasarse ante todos estos índices? Si me permite ahorita también una segunda pregunta, gracias. Por supuesto. Atendemos, cada entidad federativa se atiende de una manera distinta, porque ahorita no solo tenemos Michoacán, Sinaloa, tenemos despliegues de los que aquí informamos, que ya no se habla porque pues ya bajó la incidencia delictiva. Recordemos, por ejemplo, hace algunos meses, pues el tema era Tabasco, y a partir de febrero, que hubo un reforzamiento por parte de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pues disminuyó. Otros estados, como que puse Tabasco como ejemplo, pero hay varios donde mantenemos un despliegue activo, donde principalmente Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina tienen un despliegue, pero también hay otros delitos como el que usted menciona, de Huachicol, que más que es despliegue son con elementos de investigación principalmente. Entonces estamos seguros que con esto vamos a continuar dando resultados. Y por último, insistir un poco en el tema de la Fiscalía, este relevo que hubo. Preguntarle si hubo cambios internos, por ejemplo en la FEMDO y también en la Agencia de Investigación Criminal. Son personajes con los que usted ha trabajado, tanto en la actual Secretaría como en la Secretaría Capitalina. Preguntarle si usted ve alguna posibilidad de una mejoría de coordinación, si ve ventajas en ello, y también precisamente si en el tema de la Procuración de Justicia, si esto sería
ahora con la llegada, bueno, está como interina Ernestina Godoy, pero ante estos cambios, si usted ve alguna mejora en esta coordinación. Reiteramos que la coordinación con el fiscal, con el doctor Gertz Manero era buena, pero obviamente, tal cual usted lo menciona, pues siempre buscamos que mejore la coordinación. La licenciada Ernestina Godoy había trabajado con las personas que integró a su equipo, ya había trabajado, ya habían sido parte de su equipo. En el caso del licenciado César Oliveros, había trabajado creo que 5 o 6 años directamente con la licenciada Ernestina Godoy. En el caso de Héctor, también ya había trabajado algunos años en coordinación desde la Secretaría. Entonces también estas personas ya han trabajado con los titulares de estas instituciones del Gabinete de Seguridad, entonces estamos seguros que va a mejorar la coordinación. Gracias. De esta manera finalizamos sesión de preguntas y respuestas y así finalizamos conferencia de prensa. A nombre del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, agradecemos su gentil asistencia, deseándoles que sigan teniendo una excelente tarde.